¿De qué manera puedo motivar a una persona que quedó sin opción de seguir haciendo lo que amaba por una enfermedad? Mm. Gracias por la pregunta, Mauricio. Mira, no hay manera de salir del pozo hasta que toque fondo. Cuando sufrimos una pérdida, lo primero que hay que hacer es reconocerla y hacer el duelo por ella. Tratar de motivar a alguien cuando todavía está de duelo es contraproducente y falta de respeto. Entonces, hay un tiempo que tiene que pasar para llorar la pérdida y asumirla, porque hay algo que se pierde. Y eso hay que reconocerlo para poder dejarlo ir y no aferrarse a eso. Entonces, primero con la gente que tiene una pérdida y la tristeza asociada a ella, el primer paso es acompañarlos, sin motivarlos, sin cambiar nada. Simplemente estar a su lado, reconocer la pérdida y dejarlos que la lloren en su forma, que hagan su duelo y su luto como corresponde. Y luego, en mi mente por lo menos, la invitación que trato de hacerles, sin necesariamente decirlo así, es a darse cuenta que el vínculo que tenían con esa cosa que perdieron y que amaban, que ahora ya no pueden hacer, ese vínculo no se perdió. No pueden seguir haciendo lo mismo, pero sí pueden seguir sintiendo el mismo amor que sentían antes por eso. Y ese amor se puede transmutar. Es decir, ese amor puede orientarse a otra cosa. No sé, a mí me encantaba escalar montañas y bueno, tuve un accidente, un brazo y no puedo escalar de la misma forma. Puedo caminar, pero no me puedo colgar como me colgaba antes. Sin embargo, encontré otra manera de disfrutar de las montañas y empecé a hacer otras cosas también. Y ahora me gusta navegar o me gusta hacer freediving. En vez de ir para arriba, voy para abajo. Eh, pero la verdad que no es ningún... Y ya casi que ni me da miedo que algún día no pueda hacer, ojalá nunca pase, pero si mañana no pudiera hacer freediving, sé que ese mismo amor con el que hago freediving podría hacer otras cosas, no sé, tal vez pintar. No. Pero, pero es una transmutación alquímica que mantiene el vínculo sin estar aferrado al objeto del vínculo. Es decir, no sé, te cuento algo personal. Mi abuelo lo quería mucho, se murió cuando yo era chiquito, cuando tenía 7, 8 años, y creo que lo amaba mucho a mi abuelo. Y bueno, lloré mucho, claro, me dio mucha tristeza, me sentí muy mal. Y bueno, y ahí quedó. Y cuando tenía, ya era grande, así, haciendo un trabajo de psicología en un workshop, en un taller, estaba hablando de mi abuelo y me di cuenta que lo quería más que antes. Aunque no lo había visto desde los 7 años, lo quería a mi abuelo más de lo que lo quería, porque a los 7 años lo podía querer como un niño de 7 años, pero ahora lo quería como un adulto de 37. Y el amor era más profundo, porque aún podía rescatar cosas que habían pasado en mi niñez y la imagen que tenía de él y lo que sabía de él, era como más todavía. Y dije, claro, mi abuelo, claro, no estuvo desde mis 7 años, pero en mi corazón y en mi alma, el vínculo con él seguía vivo, aunque él estuviera muerto. Entonces, a eso me refiero con el vínculo y encontrar el amor sin necesidad de tener el objeto del vínculo. Entonces se vuelve un vínculo finito entre yo y el objeto de mi aprecio, puede ser una persona, o cuando digo objeto no estoy hablando solo de una cosa, puede ser una persona, una actividad, cualquier cosa. De ser un objeto finito, de un vínculo finito y sujeto al fin, pasa a ser un vínculo infinito, que ya no corre riesgo porque no hay nada del otro lado que pueda ser dañado. El vínculo es invulnerable y cada vez se profundiza más. Entonces, mi gratitud por lo que viví con mi abuelo y las cosas siguen creciendo y ahí está, no.
claro, lo extraño, me hubiera gustado conocerlo más y que él hubiera seguido vivo. Esa es parte de la fragilidad y la tristeza, bueno, que todos tenemos en la vida, pero no es algo desgarrador, algo que no quiero hacer nada y que no tengo ganas de hacer ninguna actividad. Y es una manera de acostumbrarse a las pérdidas que cualquier buena vida va a tener. Espero que todos ustedes, como decía el Buda, se pongan viejos, se enfermen un ratito y luego se mueran. Pero esto es lo mejor que puede pasar, porque la alternativa es morirse antes de envejecer y tener un accidente o algo así. Entonces, todos, como decía un médico, my goal is to die young at a ripe old age. Morir joven a una ripe old age, a una vieja, no sé, a una edad sumamente avanzada, maduramente avanzada. Pero vivir con la juventud en el corazón y en el cuerpo, más allá de la cantidad de años que uno tenga. Así que eso, para mí una persona que sufre una pérdida hay que acompañarla, dejar que haga su luto y que transmute su vínculo finito en un vínculo infinito y luego acompañarla en la gratitud por ese vínculo infinito, en la inspiración para salir adelante y hacer otra cosa, algo que sí pueda hacer, en vez de enfocarse en lo que no puede hacer.